carnaval de escándalos de corrupción desde Lozoya hasta Javier Duarte, diario o prácticamente a diario los estamos viendo salir a la luz pública relacionados con el gobierno de Peña Nieto. Una situación que desde luego ayuda al actual a distraer la atención de las crisis cada vez más frecuentes a las que tiene que estarse enfrentando. Pero la cuestión cuando uno ve todos esos casos es, y seguramente usted lo pregunta, ¿y cuántos de estos van a llevar a buen término? ¿Cuántos de estos procesos van a llegar a sentencia y se hará justicia con los responsables? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y ahora vamos a ver estos datos para arrancar en el foro con nuestro debate de hoy. La exposición de escándalos de corrupción y operaciones irregulares de políticos, abogados y empresarios ligados con el gobierno del sexenio anterior parece un carnaval. Nuevas revelaciones de viejos casos como el de Javier Duarte y nuevas detenciones como la del abogado Juan Collado salen a la luz, mientras siguen investigaciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, o del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, ambos prófugos de la justicia. En un video en que el exgobernador de Veracruz trata de probar que pactó su entrega a la justicia con el exsecretario de Gobernación, Osorio Chong. En otro caso, la Fiscalía General de la República aseguró a la familia Lozoya una casa en Ixtapa por presunto soborno, y Collado, el llamado abogado del poder, cae acusado de lavado de dinero como parte de una red financiera de empresas fantasmas. Posiciones. 1. Quiero informar que en unos instantes más y de acuerdo al convenio establecido con el gobierno federal, seré detenido. Me entrego precisamente para poderme defender y cumplir con los acuerdos establecidos con el gobierno federal, en el sentido de que pueden dejar de hostigar a mi familia y que pare esta persecución política en contra de mi persona, mi familia y mi entorno, dice Duarte en un supuesto video grabado el 15 de abril de 2017. 2. La casa no se puede mover, ni traspasar, ni vender hasta que se termine el juicio. No es producto de soborno o acto ilícito y vamos a ganar con las pruebas suficientes, afirmó el abogado de Emilio Lozoya, Javier Cuello Trejo. ¿Cuál es la posibilidad de esclarecer los casos y llegar a sentencia firme? ¿Cuándo se atacará realmente la impunidad? Informó Fernanda Dávila. Ahí tiene buena parte de los datos. Hoy mismo una de las noticias destacadas del día es la nueva orden de aprehensión contra Lozoya por cohecho en el caso Odebrecht. Pero ayer también vimos la difusión de un video en el que Javier Duarte acusaba, después, habiéndolo firmado, según él, antes de ser detenido, de haberse entregado de una manera pactada. En fin, todos los días estamos viendo este carnaval de casos y me da mucho gusto para entrar a analizar. ¿Y cuáles de estos cree usted que van a llegar a término? ¿Cuántos de estos procesos van a culminar con una sentencia? ¿Cuántos los veremos terminar y decir que esta vez no hubo, como ocurre en la mayoría de los casos, impunidad? Muchas gracias, Joaquín Ortega Esquivel, por estar con nosotros, abogado. Muchas gracias. Un placer que estés con nosotros. Emiliano Robles Gómez Mon, como siempre, un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Pepe, por invitarme nuevamente y un saludo a tu auditorio. Muchas gracias, Gonzalo Sánchez de Tagle. ¿Cómo estás? Muy contento de estar aquí, como siempre. Como Pepe. siempre, un placer tenerte. Si quieren, vamos a arrancar y arranco contigo. Tenemos, ¿cómo explicas y sobre todo qué viabilidad les ves a todos estos casos? ¿Cuáles crees que sí lleguen a término y cuáles no? Y digamos, ¿qué pasa en medio en este tribunal mediático? Es muy difícil determinar si van a tener resultado estas indagatorias, estos juicios, porque hubo tiempo para borrar huellas durante la última parte del sexenio anterior, porque las acusaciones que se están haciendo son las mismas que se han hecho antes y han fracasado. El uso de recursos de procedencia ilícita y la delincuencia organizada, desde mi punto de vista, no son los delitos que se cometieron y por lo tanto la probabilidad de que no lleguen a ningún término es bastante alta. El Poder Judicial, en todos sus niveles, sigue estando permeado por esto que el gobierno actual llama la mafia en el poder, en los negocios inmobiliarios, en los negocios bancarios, en los grandes asuntos penales. Es difícil
que en un periodo tan corto, estos que son parte de los poderes fácticos del país puedan ser hechos a un lado y pueda llegar a buen término cualquiera de estas indagatorias. Y además, como te decía, durante mucho tiempo hubo oportunidad de borrar huellas, de destruir evidencias. Hay taxativas también legales que prohíben la persecución de ciertos personajes de alto nivel, en general por los delitos que cometieron. Es difícil, pero el pueblo exige que se haga justicia. Sin duda, Emiliano, arrancamos con una posición, digamos, poco optimista respecto a los resultados, sin duda la de Joaquín. No sé si tú la compartas y las razones que lo llevan a pensar que difícilmente borrar huellas, poderes fácticos, pues intocables. Seguimos, a pesar de todo, con esa palabra dentro de nuestro acero de la élite. Coincido, Pepe, y coincido en gran parte con Joaquín, porque tenemos que partir de dos puntos primordiales. Evidentemente, la sed de la ciudadanía que busca que se haga justicia, lo que genera un peso mayor a que la autoridad actúe muy rápido, con mucha eficiencia y con mucho peso para darle un resultado que le dé tranquilidad a la ciudadanía. O sea, justicia rápida, urgida e ineficaz. Coincido, porque desafortunadamente lo que vemos en algunos de los casos que se van a platicar el día de hoy es que los asuntos se trabajan rápido, no se respetan las etapas, las técnicas de investigación, los actos que tiene que llevar a cabo la autoridad para justificar, documentar y robustecer los expedientes que permita poner o hacer sólida la teoría del caso de la Fiscalía, que permita llegar a un resultado favorable y no que en el camino se pueda caer. Así es, Gonzalo. ¿Te sumas a las bajas expectativas de que se haga justicia con todos estos casos? Yo creo que hay dos sentimientos que no necesariamente son contradictorios, pero nos cuesta trabajo navegar con ambos al mismo tiempo. Por un lado, digamos, el sentimiento negativo está en que en todos los casos que están sobre la mesa ahora, son casos de un altísimo contenido político. Digamos, no creo que sea coincidencia que Lozoya, ahora este abogado, Juan Collado, estén involucrados en procedimientos penales. Me parece ser que es un indicador de que las instituciones de procuración de justicia y eventualmente de impartición de justicia, es decir, el Poder Judicial, se siguen utilizando con un sentido político y están teledirigidos a contrincantes o rivales políticos. En este caso, si esa es la lectura, me parece que es interesante considerarlo, digamos, en gran escala, porque están haciendo un juego de vencidas dos grupos de poder. La mafia del poder, llamámosle así, que Collado era una especie como de Tom Hagen, del Padrino, que operaba, digamos, sus temas, y habrá que ver la lista de los clientes de Collado. Y por otro lado, el nuevo grupo en el poder. Entonces creo que en ese sentido están forcejeando y me parece que no es circunstancial ni casual que sean estos personajes quienes están ahorita en entredicho. Y por otro lado, sí hay un dejo, que es, digamos, el otro ánimo de terminar con la impunidad de gente altísimamente poderosa, de gente de mucha raigambre en el poder político, como puede ser Lozoya, por ejemplo. No es suficiente. Ya se acabaron ese tipo de componendas y ese tipo de privilegios a gente que implícitamente estaba protegida por el régimen político. A mí me parece muy interesante lo que pone sobre la mesa Gonzalo. Joaquín, voy contigo y nada más agregaría una cosa a lo que acaba de decir, y es, a ver, estamos viendo incluso pugnas dentro de los propios grupos que trabajaron juntos, por ejemplo, en el gobierno anterior, y estoy pensando en las denuncias, el ventilador que ha puesto en marcha desde hace unos días Javier Duarte, que está yendo directamente a Osorio Chong, cuando era secretario de Gobernación, y tenemos también el caso de Lozoya, que está pidiendo que vengan a testificar Peña y Videgaray. Hablando de todo este carnaval de casos de corrupción que diario estamos escuchando, e incluso no solamente, decía Gonzalo Sánchez de Tagle, vencidas entre grupos de la élite que tienen como parte de los instrumentos de confrontación los casos de corrupción, sino, Joaquín, voy contigo, estoy viendo también, digamos, denuncias de los propios, o al interior de las filas de los propios grupos. Estoy pensando en el caso del gobierno pasado, en las denuncias de Javier Duarte contra el exprocurador, y hoy mismo, pues Lozoya, otra vez, segunda orden de aprehensión, y lo que está pidiendo reiteradamente es que vengan a declarar Peña y Videgaray, y además hoy presentó documentos
para acreditar que en efecto el expresidente, sabía perfectamente de la operación de la venta de nitrogenados a Pemex? Es que el crimen organizado estuvo muy ligado a la estructura de poder. Tan ligado a la estructura de poder que pudo subsistir durante tanto tiempo sin que hubiera sido tocado siquiera por nadie. Y no existe una sola estructura, digamos, irregular que no esté respaldada por una regular, en términos de delincuencia sobre todo. De modo que cuando ¿A estructura qué te refieres? ¿Partidos, estructura, organización. dependencias? Organización o poder. No existe una movilización, digamos, delincuencial o una movilización violenta que no esté respaldada de alguna manera por los poderes institucionales. Y aquí estuvo tan imbricado el negocio, pues, de sacar recursos del Estado o para pagar campañas políticas o para el enriquecimiento de algunos o para el favorecimiento de otros, que es muy difícil no encontrar en alguna actividad institucional un esquema de esta naturaleza. Y por esta razón es que cuando Javier Duarte cae a la cárcel estaba sonriente, él contaba con que se iba a reelegir, digamos, en un gobierno priista. Todo el mundo creía que iba a haber continuidad en eso, y al no haber continuidad ni posibilidad de encontrar una coartada razonable, están estas acusaciones que en realidad no tienen tampoco ningún sustento. Es decir, es el dicho de uno contra el dicho de otro. Eso por supuesto. Sin ninguna prueba. En efecto, Osorio salió y les dijo, pues a ver, prueben que yo hablé y dije eso. Así es. No van a encontrar absolutamente nada. Y como tú dices, tu palabra contra la mía. No sé si coincidas, lo pones sobre la mesa, lo había puesto primero Gonzalo, confrontaciones entre élites de poder, actuales y anteriores. Y además, digamos, podemos decir, no sé si te leo bien, fisuras también dentro de los grupos. Una vez que se ven, digamos, desprotegidos. ¿Cómo ves tú? Yo sí creo que hay un encuentro y hay un choque, tanto de grupos de poder, en política así es, entran y lo que pretenden es limpiar lo que viene atrás, y el mensaje que se manda a la ciudadanía es, yo vine a limpiar la casa. Y lo hacen evidentemente con este tipo de choques. Pero también institucionalmente coincido, se pretende ahora establecer que las mismas instituciones políticas y jurídicas de nuestro país son los medios o espacios generadores de este tipo de corrupción e impunidad. Yo creo que cada caso merece una atención particular. Yo sí creo que de los casos que estamos hablando aquí, tiene un origen, un enardecimiento social, cada uno en particular, causas específicas, y el problema es que no se vea como un ataque a toda la corrupción o impunidad que venía de antes, y ahora se atiende cada caso en concreto, porque si no lo que va a pasar es que van a ser otra vez golpes de detención que van a terminar con sentencias absolutorias o con otro tipo de salidas que al final del día va a dejar peor parado al actual gobierno. A ver, enardecimiento, dice Emiliano, y yo pongo dos sobre la mesa. Hoy, cuando presenta el plan de Pemex, el presidente dice, ejemplo de la enorme corrupción en Pemex, es que su ex titular está fugado, es un prófugo. Sí. Y está el caso también de Collado, de Juan Collado, reconocido como el abogado de la élite política y empresarial de este país. Lo agarraron comiendo con... Un enardecimiento, sin duda, y no solo... hay frustración también, hay enojo, hay hartazgo por las condiciones, yo diría, sociopolíticas y económicas por las que atraviesa el país en este momento. Entiendo que la gente clama cadalso y clama picotas, y de alguna forma hay sospechosos comunes que hoy por hoy intuitivamente podremos señalar. Lozoya es uno de ellos, y hay muchos otros, por no mencionar nombres. Bueno, más que intuitivamente, ¿no? O sea, hay intuitivamente, porque en una mesa de abogados, pues vaya. también ellos tienen la presunción de inocencia. Ajá. Pero intuitivamente, y por la prensa y los medios de comunicación, pues nos vamos enterando poco a poco que ellos fueron parte del tejido de corrupción y de mafia, ¿no? Y entiendo que existe eso en la sociedad, pero me parece que es un error garrafal de este gobierno operar, si es que así lo está haciendo, y parece que así lo hace, en función justamente de amainar o de aplacar ese enardecimiento social. ¿Cómo de aplacar o amainar? Pues sí, si tomamos en cuenta que la detención de Ancira y el caso de Lozoya, ahora Juan Collado, darle vida otra vez, como ¿para qué se le da vida a Duarte?
si no lo leemos en código político, difícilmente encontraremos una respuesta en el código jurídico. Eso, digamos que es parte de una estratagema política, y yo sigo pensando que el código en que hay que leerlo es en código de fuerza de vencidas entre élites. Ahora, y coincido con lo que dices, al final, averiguaciones mal integradas con una indebida clasificación de los tipos penales o del delito, claro, que a la postre van a terminar en sentencias absolutorias, porque no hay de dónde se agarren ni se sustenten un caso como el de Collado, ni la delincuencia organizada, ni el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. A eso nos lleva el actuar en función de amainar los humos sociales. Lo que estabas diciendo un poco es otra vez la justicia subordinada a la política. Claro. A pesar de que la actual administración se decantó desde un principio por anunciar que no iba a dar golpes. Y a pesar de que lo merezcan, porque probablemente lo merecen, pero digamos, son dos lógicas distintas. Pero a pesar de que... coincido en ese caso. Yo sí coincido que realmente ahorita el Estado está actuando con un mazo. En este caso, en el caso de Collado en particular, yo creo que en el caso de Collado no se da la delincuencia organizada y se acude a ese mecanismo en una carpeta integrada en mes y medio para integrar delincuencia organizada para justificar la prisión preventiva oficiosa, que es una de las cuestiones que debe erradicarse. Y lo hicieron, porque si se hubieran ido por operaciones con recursos de procedencia ilícita, las famosas ORPIs, él estaría en libertad siguiendo su proceso con medidas cautelares, si lo hubieran vinculado. Incluso con asociación delictuosa. Pero le meten delincuencia organizada. ¿No es un poco lo que vimos en el caso del Baster? Claro. ¿No fue esa también? Pero es un mensaje, lo tienes detenido. En el gobierno de Peña. Pero va a ser insubsistente la delincuencia organizada en el caso de Collado. Joaquín, ¿cómo ves? ¿Se les va a caer el caso Collado por este motivo? Se les puede caer el caso Collado. Se les puede caer prácticamente todos los casos que no estén sustentados. Es que además no se han tocado las instituciones. Cuando se hizo la promesa de hacer una cuarta transformación y reconstruir al poder de la República, siguió dejándose fuera del poder público al Poder Judicial Federal, porque no es un poder público el que no dimana del pueblo, sino de la voluntad de los otros dos poderes. ¿Y qué implica que dimane de la voluntad de los otros dos poderes? Que el favor del nombramiento se lo den al presidente de la República, los ministros de la Corte, el presidente de la Corte, el procurador, el fiscal general. Ese tipo de cosas que tendrían que transformarse de manera radical para que todas estas instituciones tuvieran una mínima eficiencia, digamos, desde el punto de vista jurídico, no se han hecho y no se quieren hacer. No se ha tocado, pero para nada, la estructura que permitió que se generaran este tipo de convivencia entre las instituciones y la delincuencia organizada. Y hay que decirlo, regreso con eso, regresando de un corte, pero hay que decirlo, comenzamos a tener ya también acusados de la cuarta T. Sí. Los casos de corrupción que a diario estamos escuchando, ¿qué viabilidad tienen de llegar a término, de que el proceso se cumpla? Y antes de irme a corte, poníamos sobre la mesa que también ya dentro del gobierno del López Obrador hay acusaciones y procesos contra altos funcionarios. Carlos Lomelí, 7, dice la Secretaría de Función Pública, 7 líneas de investigación tiene respecto del exdelegado, porque pidió licencia para ser investigado, en el gobierno de Jalisco. ¿Qué te parece? Pues digamos que en principio, y apuntaría a esto como, digamos, una palomita, porque incluso está investigando a los propios, ¿no? O sea, no se hace excepciones. En la historia hay muchos casos en los que incluso dentro de la propia casa se sanciona la inmoralidad o el delito. Y está bien, pero me gustaría hacer 2 comentarios respecto de lo que refería Joaquín en el corte anterior. Uno es la legitimidad del Poder Judicial. No entrar en tecnicismos, pero me parece que hablando de estos casos es fundamental como gremio, pero sobre todo como sociedad, hacer una defensa férrea de la autonomía e independencia del Poder Judicial, por un lado. Por el otro, coincido completamente con lo que decías, en que mucho se habla de la cuarta transformación, cualquier cosa que eso signifique, y veíamos que en materia de seguridad pues está la Guardia Nacional. Pero la Guardia Nacional es solo una parte de la ecuación. Después viene la Procuración de Justicia, la integración de las carpetas de investigación y posteriormente el Poder Judicial. Entonces es toda una cadenita que se nos está olvidando. Y termino con una reflexión que no lo hemos tocado y que lo tocábamos en el corte. En México creo que hay una muy mala tradición en donde no se reconoce socialmente el derecho a una adecuada defensa en materia penal. ¿Por qué? Porque, y sucede diferente en Estados Unidos,
al abogado usualmente se le vincula con su cliente. No importa qué delito haya cometido el cliente. En Estados Unidos es diferente. Un buen abogado puede defender a quien sea y no corre con la misma suerte, el mismo prestigio, la misma fama que su cliente. No se le pega el descrédito. Lo que digo es que al final del día, si Collado defendió a tirios y a troyanos, bueno, pues, quizás sea muy buen abogado. Eso de suyo no debería implicar el que tenga una mala reputación Collado. No, bueno, a ver, eso está claro. El problema es que las acusaciones contra Collado no es por quien ha defendido. Bueno, mucho de su prestigio y su reputación parte de ahí. Sino por las acusaciones de una operación inmobiliaria y participar en una presunta red de empresas. Pero ahí tienes dos casos sobre la mesa, Collado y Lomelí. Así es. ¿Qué lógica está teniendo el gobierno? Tú que pusiste sobre la mesa, digamos, la utilización de la justicia con criterios políticos. Una explicación previa sería importante. Está tan corrompida la idea de lo que es el derecho que creo que solo en México actos que son abiertamente contrarios a la ley siguen subsistiendo con todas sus consecuencias. Sentencias ilícitas subsisten con todas sus consecuencias. Actuaciones judiciales ilícitas subsisten con todas sus consecuencias. Cuando el Código Civil, que es la ley reina, la reina de las leyes, establece claramente que ningún acto ejecutado contra leyes de carácter prohibitivo produce efectos de derecho, que ningún acto que carezca de objeto y fin lícito subsiste, sino que es nulo, completamente nulo, y sin embargo se aplican. Desde mi punto de vista, esto de que un delito no fue perseguido debidamente tendría que ser motivo de anulación de todo el procedimiento y de encarcelamiento del responsable. Algo que nunca vemos. Así es. O sea, si hay algo que esté ausente de las escenas, es ese, Emiliano. Claro, bueno, ya decíamos hace mucho. ¿Qué está reflejando? O sea, a ver, el carnaval de corrupción es falta de Estado de Derecho, falta de respeto a la ley, problemas en el gremio. Claro, totalmente. Problemas de corrupción no solamente en los acusados. Sí, claro. A ver, lo que dice es muy importante. Hace muchos años, desde que estaba el sistema inquisitivo mixto, el sistema anterior, hablábamos, si realmente fuéramos minuciosos y respetuosos del principio de presunción de inocencia, ¿qué pasa con todos aquellos que estaban privados de su libertad y seguían un proceso privados de su libertad y los absolvían? ¿Quién les va a devolver el tiempo, el año y medio que estuvieron detenidos? Dijo, vamos a hacer un fideicomiso, a ver, vamos a hacer una partida presupuestal para pagarles. ¿Reparación de daños? No, pues evidentemente nadie, porque tienes una sobresaturación, o teníamos una sobresaturación de los reclusorios con una población de 80% sin sentencias. Entonces, obviamente no era redituable y iba a ser un desfalco importante. Pero por otro lado, también lo que comenta es muy importante. Yo retomo lo que dijo Gonzalo. Yo sí creo que ahorita debemos de partir de la defensa de la autonomía férrea, como lo dijiste, me gustó mucho, del Poder Judicial. Pero también debemos de partir de la premisa de la responsabilidad que a cada uno atañe. La Fiscalía es responsable de hacer una investigación seria, objetiva, minuciosa, exhaustiva, abriendo las líneas de investigación y siguiendo lo que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ejemplo, hablábamos del tema de Collado. El tema de Collado nace por una denuncia del accionista, ¿no? De Bustamante. Sí. Pero la UIF entra hasta tengo entendido, hasta por ahí del 1 de julio a formalizar la querella, que es un requisito de procedibilidad para el delito de recursos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es un requisito que no se da. Otro tema que creo que la Fiscalía se adelantó por dar un resultado, un golpe rápido, pues obtiene algunos datos de prueba, como lo son estados de cuenta, para justificar las operaciones a la cuenta de Juan Collado, que hablan ahí los medios de los 24 millones que recibe. Son estados de cuenta que no fueron obtenidas con control judicial, y la Corte ya fue clara y tajante en decir requieren control judicial, la obtención de esos datos de prueba, si no, es prueba ilícita. Entonces, creo que la Fiscalía debe ser respetuosa, no por hacerlo rápido, se salte las técnicas que se deben de seguir para que realmente solidifiquen. Como lo que pasó con Lomelí, que realmente ahí sí la UIF realmente entró con una investigación y aportar todos los elementos. Yo creo que el trabajo de Santiago Nieto y su equipo ha sido muy eficiente en unas áreas, pero en otras, un poco por la prisa o por el tinte político o el momento, pudiera afectar la secuela natural del proceso. Déjame aportar otro ejemplo, aparte del que acabas de poner de Juan Collado. A ver, ¿cómo lee el público?
Hoy tiene segunda orden de detención, de prisión de Lozoya por asociación delictuosa y cohecho, en el caso de Brecht. Desde hace meses ha intentado la justicia detenerlo. Se han parado al punto que ni siquiera se ha parado en un juzgado a testificar cuando tenía que haberlo hecho. Pero su casa ya fue requisada en Lomas de Bezares y la quieren vender. Claro. La quieren poner a la venta, o sea, todavía no está condenado. Todavía ni siquiera hay declarado y ya quieren vender su casa. Explícamelo, porque a lo mejor yo me perdí en algún procedimiento. Me parece que es consecuencia de lo mismo. Y tratando de hacer un ejercicio de imaginación, me imagino a alguien que toma la decisión, vete por acá o vete por allá. Santiago Nieto o la Fiscalía, es decir, la Unidad de Inteligencia Financiera o algún fiscal, dice, bueno, pues ya nos dieron una instrucción política y a ver de cómo nos toca. Entonces, a construir los casos de manera inmediata. Por supuesto que la solicitud de amparos y en consecuencia el otorgamiento de amparos en algún momento pues es parte del Estado de Derecho. Claro. Mal hacemos en criticar que Lozoya tenga un amparo. Sí. Claro, ¿no? Pues eso nos protege a todos. El punto es que esta segunda orden de aprehensión es porque la primera no les ha alcanzado para lograr el objetivo político que pretenden. Por supuesto que subyace y hay debajo una averiguación previa, una investigación criminal, pero pareciera ser que eso es lo secundario. Lo primero es tener a Lozoya tras las rejas, sacarle el mugshot, sacarle la foto en barandilla. Sí, y ya de ahí lo que sucede es otra cosa. O sea, ¿qué es más importante, el éxito de la investigación o el golpe mediático, el mazo de tenerlo detenido? Es donde digo que creo que el Estado busca forzar delitos de prisión preventiva oficiosa donde no los hay. Para tener la foto. Claro, ejemplo Collado, le meten operaciones y además le meten delincuencia organizada. No está acreditada ni la permanencia ni la reiteración de la conducta de Collado. Y lo que hacen es, ¿por qué lo hacen? Porque si no hubiera delincuencia organizada, no hay prisión preventiva oficiosa. O será más fácil catalogarlo como asociación delictuosa en su caso. Pero eso es forzar mucho la liga para querer tener a alguien detenido durante un proceso que lo que expone o arriesga a largo plazo es el resultado final. Y también revictimizar o afectar a un tema de la imagen. Hablando de los casos de corrupción que inundan casi todas las semanas el debate público, me quedé contigo, Joaquín, y a mí lo que me preocupa es, uno no acaba de entender. En efecto, tú dices estructuras legales que se utilizan como instrumentos, digamos, para delinquir. También te diría, y acusados que dicen, yo antes que cualquier cosa me amparo, seguro esto me lo va a rebatir ahorita Gonzalo, me amparo, pero para no presentarme ante la justicia. ¿En qué justicia puede haber un amparo para no presentarte si la justicia te pide, te llama? Y luego, decía Emiliano, generación de tipos penales que no coinciden porque necesitan estirar la liga a uno que considere la prisión preventiva para poder sacar la foto. A ver, cuéntame. Lo que pasa es que también existe una enorme cantidad de vicios ya constituidos en la forma de concebir el proceso y de concebir las cosas dentro de la estructura de la Fiscalía. Vaya, no despidieron a todos los agentes del Ministerio Público, no despidieron a todos los investigadores, no renovaron completo el equipo. La misma forma de razonar que había antes sigue existiendo ahora. Entonces, esta cuestión de ignorar que si hubo un fraude procesal, es más importante probar ese fraude procesal que meter a la cárcel a un tipo para que no pueda salir bajo fianza, porque va a salir libre. Sí. Que ese es el problema. Pero la pretensión no es que no salga libre, ¿no es cierto? Pues claro, es tanto como preparar, digo, yo no soy chef, pero es tanto como preparar algún platillo en el cual vas probando los ingredientes que sepan rico, pero el platillo va a saber horrible y nadie se lo va a comer. Sí, como algunas cartas que nunca vas a llegar a probarlas. Claro. Solamente se ve suculento. Claro, aunque no sepa plástico. Sí, de acuerdo. A mí lo que hemos platicado en esta mesa me parece que es más bien un síntoma de una enfermedad mayor. Claro. Me parece que fue el 17 de abril de este año, por supuesto, en una conferencia mañanera, y lo recordarán muy bien, que el presidente dijo, si hay que elegir entre la ley y la justicia, no lo duden, elijan la justicia. Y de alguna manera, digamos, es una frase, pero con una enorme potencia, y me parece que de una enorme irresponsabilidad, porque sin querer, pues le está dando en la torre
a la institución del Estado de Derecho, que es uno de los pilares fundamentales de nuestra convivencia social. Le está dando en la torre al debido proceso y a las garantías de legalidad, que son pináculo de la civilización. Oye, y no estoy exagerando. Pero todos pilares por construir. Todos por construir, Ninguno pero lo poco construyendo. que llevábamos avanzado, poco, maltrecho, abollado, pero ahí vamos poco a poco como sociedad construyendo ciertas cosas. Ya está la autonomía de la Fiscalía. No nos gusta, no ha cambiado casi nada, pero bueno, cuando menos su nomenclatura ya es autónoma. Eso es un avance, para quienes estén de acuerdo en su autonomía. El punto es que estos casos, con lo que se ha dicho en la mesa y con lo cual coincido, que parece que se armaron al vapor ante una instrucción probablemente del presidente. En algún otro momento hubiera sido el secretario de Gobernación, ahora lo dudo, pero digamos, vámonos por acá a atacar a este enemigo político y se integra la evaluación previa en un mes y medio, claro, y se detiene al interfecto. Pues evidentemente no hay con qué sostener esa acusación. En consecuencia, regreso al principio. López Obrador y su equipo y esta cuarta transformación están privilegiando la justicia por encima de la ley, y eso no nos va a llevar a nada. Voy contigo. Oye, ya puso la polémica Gonzalo, como siempre, metiendo aquí la cuña. ¿Cómo ves, Joaquín? O sea, a ver, sí, digamos que ahí también la visión de la cuarta T y en particular del presidente puede resultar en un retroceso en el avance de la justicia. Yo creo que estamos en las mismas circunstancias que antes. En las mismas circunstancias. Les repito, mientras en México... O sea, ¿no ves diferencia respecto a los gobiernos anteriores? No veo diferencia y veo la misma estructura en los tribunales. Bueno, desde José María Morelos, que decía en su discurso en el que anunciaba la confiscación de los bienes de los realistas, él decía, los jueces y magistrados no saben castigar más que la torpeza y la pobreza y la tontea. Solo eso saben hacer. Y por eso son miembros del partido de la tiranía y por eso son objeto de confiscación sus bienes. Pero desde entonces acá no ha cambiado absolutamente nada. ¿Cómo ves, Emiliano? ¿Coincides en perspectiva histórica o no? En perspectiva, no coincido mucho con Joaquín con lo que acaba de decir, coincido un poco más con lo que dice Gonzalo. Yo sí veo ahorita a un presidente con un discurso popular, con un discurso que le llega a la gente, está regresando a gobernar con un discurso y pretende gobernar con ese discurso. Y yo sí creo que ha habido actos, decisiones y acciones que atentan en contra del Estado de Derecho como una institución propia de nuestro país. Creo que el hecho de que no se respete la autonomía del Poder Judicial, el hecho de la propuesta que hizo de modificar la Suprema Corte de Justicia, creo que el hecho de cuestionar y criticar las decisiones de los jueces es violar un ámbito competencial que debe ser respetado por la misma Constitución. Yo creo que sí, a ver, la ley es una obra del hombre, el legislador es un hombre, no es perfecta, es perfectible, pero el hecho de que la ley tenga un proceso para ser modificada cuando viola o atenta en contra de un valor social que ha sido actualizado, hay un proceso a seguir. No es decir, desconozcan la ley en pro de una justicia, porque yo creo que no hay que desconocer la legalidad para buscar la justicia. Lo que hay que hacer es atacar los actos ilegales o los actos arbitrarios con la ley en la mano. Entonces yo sí creo que es preocupante ahorita, y si él asume un posicionamiento de respeto a la ley, a la Constitución, a la división de poderes, vamos a ir por buen camino, y muy bien, celebro que también está limpiando la casa en la 4T, porque eso... Por lo de Carlos Lomelí. Ya me queda muy poquito, pero me tengo que ir con una pequeña quiniela, y te toca a ti empezar. Y le ponemos. ¿Cuáles procesos crees que lleguen a término? Duarte ya está en la cárcel. Lozoya, Yo creo que Carlos Lomelí y Lozoya. Lomelí y Lozoya. Los otros dos no. Esos dos. Eso yo creo que tienen más pie, digamos. Sí, coincido. ¿También? Esos dos son los que les ven más Posibilidades. Lomelí, Lozoya también. Yo creo que el de Collado no va a subsistir. Juan Collado, No va a subsistir. ¿se va a caer? Sí, claro que se va a caer. Hay consenso. ¿Eh? Hay consenso en la mesa. Muchas gracias, Pepe. Oigan, muchas gracias. No, al contrario, muchas Mucho gracias gusto, a ustedes. Gonzalo, Un mucho gran gusto, programa. Muchas Igualmente. gracias. Joaquín Ortega Esquivel, abogado. Un placer, como siempre, haberte Muchísimas tenido. Te gracias. agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Cuando me invites, vengo. Emiliano, claro, sí. Emiliano Robles Gómez Montt, como siempre, un placer. Gracias, Pepe. Sabes que placer. se te estima mucho. Gracias Abogado por siempre. constitucionalista.
penalista. Y, penalista. con tintes perdón, y queriendo ser el constitucionalista. constitucionalista está de este lado. De este lado. Como siempre. Muchas gracias, Pepe. mi querido Gonzalo Sánchez de Tagle. Un gusto. Como todos los ya ni sabemos los cuándo. martes, ¿no? A veces ya se salta, desde martes a jueves o jueves a martes. Gracias a los tres por haber estado, muchas gracias, pero sobre todo a usted por habernos acompañado en Opiniones Encontradas.